Y ahora pasamos a saludar a nuestro entrevistado de la fecha. Estamos en comunicación a través de la plataforma Zoom con el ex ministro de Hacienda Manuel Ferreira. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por participar de Proeconomía y Finanzas. Buen día, Eduardo, ¿cómo estás? Doctor, le queríamos consultar acerca de su visión, teniendo en cuenta todos estos cambios que estamos teniendo en nuestro país en términos electorales. Se tiene ya un próximo gobierno que tiene que asumir y hay numerosos desafíos a los cuales hacer frente. Desde su visión, doctor, y teniendo en cuenta tal vez un panorama un poquitito más macro, ¿cuáles son los principales desafíos a los cuales tienen que hacer frente las nuevas autoridades del país? Bueno, creo que los desafíos fiscales son desafíos que están claros en el sentido de tener que reducir el déficit que hoy tenemos. Ese déficit se tiene que reducir fundamentalmente por una gestión que se puede hacer en todo lo que es la caja fiscal. Y esto implica fundamentalmente tratar de resolver el problema del tiempo jubilatorio de los funcionarios públicos, que en muchos casos es muy temprano, y de la cantidad de años de aporte. Por otro lado, tenemos el problema de cómo seguir encarando un proyecto o proyectos de expansión en el área de bienes de capital, expansión en el tema de inversiones de capital, como ser rutas, puentes, hospitales, etcétera, ¿verdad? Esto implica fundamentalmente que ya no tenemos mucho acceso al crédito en el sentido de que estamos llegando al límite no tanto por el monto de capital de la deuda, sino por la cantidad de intereses que hay que pagar de la deuda, que está llegando a un límite donde la cantidad de intereses equipara a lo que recibimos en dólares. Por tanto, hoy no hay necesidad de intervención del Ministerio de Hacienda en el mercado de divisas, pero si superamos estos valores, vamos a empezar a tener estos problemas, por un lado, y por otro lado, por la rigidez que genera el pago de intereses al presupuesto público. Y creo que hay que empezar a pensar en esquemas de inversión de capital privado en obra pública. Paraguay paga unos 250 millones de dólares por año, más o menos, en reparación de rutas. Y tenemos que empezar a pensar seriamente en otros esquemas que sean invertir, por ejemplo, en peajes, que va a ser una cuestión importante. Tenemos que empezar a pensar también qué hacer con las empresas públicas. Empresas como Copaco tienen un bien que ya nadie demanda, o empresas como ESAP, que tienen una producción de agua muy por debajo de los niveles óptimos o de los niveles promedio, incluso que se ven en la región de América Latina, y con una necesidad de avanzar en esos campos. En el tema eléctrico tenemos una empresa de electricidad que está con problemas de flujo de caja y con una necesidad de generar inversiones mucho más grande que lo que es su capacidad hoy. Entonces creo que estos son los desafíos que se ven en el ámbito fiscal. Y creo que en el ámbito social también hay desafíos importantes. Seguimos siendo el país con la menor cantidad de personas con acceso a jubilación en toda América Latina, y esto tenemos que cambiarlo. Es importante que hoy el Estado trabaje no solamente en sacar gente de la pobreza, que ha sido una tarea bastante eficiente que se ha hecho en los últimos 20 años a partir de la capacidad de generar reglas claras que han hecho que se genere inversión, y esa inversión genere puestos de trabajo para la gente. Y esta tarea hay que continuarla, pero hay que iniciar una tarea nueva, que es tratar de sostener a la gente que ha salido de la pobreza, de sostenerla fuera de ella. Y esto implica una red de asistencia social también, que es una red que hay que construirla, eh, dando acceso a mucha gente que hoy no tiene a sistemas de seguridad social, salud, jubilación, etc. Y hay que tener en cuenta que Paraguay tiene acumulado alrededor de 20% de inflación en los últimos 2 años. Y esto
no se ha transformado en ingresos reales porque los ingresos nominales no han subido porque hemos tenido años de crisis importantes. Por tanto, hay que trabajar en ese segmento que no está vinculado seguramente al sector agropecuario, que está teniendo un buen año de recuperación este año, o a otros sectores, pero que sí tiene un grupo grande de gente que, que está vinculada al sector de comercio, al sector de servicios, al sector de la construcción, que se ha desacelerado mucho en los últimos tiempos. Creo que por ahí más o menos podemos centrar los desafíos de Santiago Peña. Doctor, ¿y cuáles son las expectativas en el sentido de que el próximo gobierno probablemente tenga un respaldo legislativo en ambas cámaras? Y esto es importante para ir también, por ejemplo, encaminando proyectos de ley para la toma de decisiones. Todos estos desafíos que estuvo planteando requieren de acciones concretas, algunas solamente dentro del ámbito del Poder Ejecutivo, pero otras también que requieren un respaldo legislativo. Teniendo en cuenta ese escenario, ¿le parece que el próximo gobierno está en una posición óptima para justamente ir encaminando este tipo de cuestiones, o la expectativa es un poco más moderada de cara a lo que sería la próxima gestión de gobierno? Bueno, yo tengo mis preguntas que me hago personalmente, ¿verdad? Y las quiero compartir con ustedes. Que sean del mismo color no quiere decir que piensen igual, que es una visión que tengo, ¿verdad? Muchas veces escuchamos que se habla de sectores estratégicos de la economía donde el Estado tiene que operar, como el caso de agua o como el caso de telefonía, y sin embargo la estrategia debería ser tratar de dotar a la gente del bien que producen ese tipo de empresas. Tenemos que garantizar que la gente tenga cobertura de electricidad, tenemos que garantizar que la gente tenga agua, que la gente tenga cloacas. Este tipo de cosas son las posiciones estratégicas. Y muchas veces hemos utilizado recetas como quedarnos con empresas públicas deficitarias a cambio de nada, a cambio de no tener éxito y a cambio de sostener una planilla de funcionarios públicos que en el mejor de los casos eh, gestiona esas empresas para poder pagar sus sueldos, pero no genera beneficios para la ciudadanía. Y creo que ahí es donde están los desafíos importantes en cosas muy tangibles para la gente. Yo creo que hay una parte importante del partido de gobierno que no está de acuerdo con generar estos cambios. Por tanto, veo que si esta es la posición del presidente electo, él va a tener que generar su propia estrategia de negociación y va a tener que buscar las alianzas correspondientes para poder generar resultados que le puedan servir. Me parece que por ahí viene la historia de la negociación con el Parlamento que creo que va a tener sus bemoles. Ujú. Doctor, un tema muy interesante que me parece también que aporta al debate es justamente lo que está diciendo sobre las empresas públicas. Generalmente hacemos mucho énfasis en el tema fiscal, en el tema de la deuda, en el tema del crecimiento económico, pero evidentemente este tema de las empresas públicas también hay que tratarlo. Bajo su visión puntual, ¿qué podríamos hacer teniendo en cuenta el estado de las empresas públicas? Por ejemplo, ya estaba citando el caso de Copaco, es bastante delicado. Tenemos otras empresas que a lo mejor están un poco mejor, pero hay que hacer una revisión muy profunda de lo que está ocurriendo ahí y tener alguna decisión firme para encaminar este tipo de cuestiones. ¿Qué le parece que podemos hacer con las empresas públicas en Paraguay, doctor? Bueno, creo que tenemos que estudiar caso por caso. El caso de Copaco, Copaco tiene un, una propuesta de un bien que nadie quiere. Hoy, y le pregunto esto a tu audiencia y te pregunto a vos mismo, Eduardo, hoy, ¿quién tiene un teléfono de línea fija? Claro. Algunas empresas y después básicamente nadie demanda ese bien. Con lo cual, obviamente, los ingresos de estas empresas están muy venidos a menos. Tenemos que generar un proceso donde podamos
seguramente ir liquidando muchos de los activos de esta empresa que todavía pueden ser demandados. A mí me preocupa mucho el caso del agua y saneamiento. La gente que está en Asunción tiene acceso a agua de cierta calidad con ESAP, a pesar de que cuando circulamos por la ciudad vemos permanentemente desagües. Pero cuando uno va un poco más al interior y está sujeto seguramente a la provisión de agua por parte de algún tipo de aguatería, la situación es totalmente distinta. Y la situación es complicada y es un bien que se vuelve caro. Estos son bienes que tienen que tener economías de escala. Tenemos que conseguir empresas grandes que estén interesadas en este tipo de proyectos y que puedan generar inversiones importantes. Un programa de desarrollo de agua y alcantarillado en la zona de Asunción es un programa que se acerca a los 5.000 millones de dólares de costo, pero también ayuda a generar ciertas externalidades positivas, como es el hecho de que te va a limpiar toda la cuenca de la bahía de Asunción, te va a limpiar la cuenca del lago Pacaraí y también te va a reducir la cantidad de enfermedades gastrointestinales que hoy tienen un costo importante también para el Estado a través del Ministerio de Salud. Este tipo de cosas tenemos que ir pensándoles. Gran parte de esto se puede financiar solamente con la reducción de agua, de agua no facturada que tiene hoy ESAP. ESAP reconoce alrededor de 56% de agua no facturada. Hay gente que habla de 70%. Los promedios de América Latina están en 30. Si logramos bajar de 70 a 30, tenemos una capacidad de financiar muchísimas cosas, pero tenemos que atraer empresas que son especializadas en esto y no quedarnos concentrados en una empresa obsoleta, mal manejada, con personal no calificado en muchas áreas.